Muy buenos días, hoy es lunes 10 de noviembre y estamos aquí en Ahora Marbella, en Marbella Radio 107.6 en streaming en televisión y también en televisión normal, convencional, cada tarde de lunes. Como siempre nos gusta decir, se trata de vivir intensamente la radio, de vivir la ciudad. Por ejemplo, este fin de semana ha estado marcado por ese acontecimiento deportivo que es el Ironman, con muchísimas personas compitiendo, con una excepcionalidad en la ciudad, donde ha habido muchísima gente, donde ha habido algunas dificultades de tráfico, pero bueno, el dispositivo que el Ayuntamiento había diseñado ha resultado y no hubo grandes incidencias negativas. Fin de semana, como siempre, que para mucha gente es el tiempo libre, es el tiempo para pasear, para conocer un poquito la ciudad. No sé yo qué habrá hecho Cristóbal Ruiz. Cristóbal, buenos días. Hola, buenos días, Paco, casi me pilla. No sé, no te oigo por los cascos, pero bueno, supongo que estás ahí. Sí, me escuchas ahora. Ahora sí. Sí. ¿Cómo has vivido tú este fin de semana tan deportivo? Pues sin coche, la verdad que he tenido la suerte de poder ver a los triatletas, no sé si se le llama triatletas, son triatletas pero con una marca, esta gente son más pro. Porque esta gente son de billete. De billete, ¿no? Sí. Nada más que pagar la inscripción y participar en este evento ya le supone un esfuerzo de desplazamiento económico, de todo. Y después, lo que se mete en el cuerpo durante todo el día. Claro. Bueno, deportivamente hablando, lo que parece que no va muy bien es el equipo de fútbol de Marbella, ¿no? Pues la verdad que no he tenido la suerte de seguirlo este fin de semana. Sí, he seguido a Jesús Río. Mala suerte que se cayó el muchacho. Se cayó. Empezó el último en Portugal, remontó a la posición 15, después remontó otras 4 posiciones y ya unas 14 vueltas del final creo que fue o algo así. Bueno, es muy joven, tiene mucho por delante y seguro que nos va a dar grandes satisfacciones. Pues bienvenido, Cristóbal, gracias por tu trabajo. Vamos a recibir a nuestro primer invitado. La semana pasada yo decía que Encarna Urbano iba a venir una semana sí y otra no a comentar un libro. Bueno, pues tengo hoy a otra persona, especialista en literatura, escritor él mismo, pero sobre todo lector. Es Antonio Núñez. Antonio, bienvenido. Muchas gracias, Paco. Bueno, especialista en literatura, me gusta mucho leer, no sé si eso... Bueno, eres especialista en lectura. Disfruto leyendo. Y además tú, como eres escritor también, pues conoces ciertos entresijos de cómo hacer un libro. Por ejemplo, Jugando a la rayuela con Boccaccio, que es tu segundo volumen que se presentó hace un par de semanas. Exactamente, el 24 del mes pasado, viernes, y la verdad que tuve bastante éxito de público en la convocatoria y parece ser que de ventas también, ¿no? Es decir, que estoy contento. Bueno, quien quiera hacerse con este libro, como ahora mismo está agotado prácticamente a la espera de una segunda edición. No, todavía no, pero espero llegar a una segunda edición y las plataformas como las distintas plataformas que hay online, espero que lo tengan en unos días. Estupendo. Bueno, tú has venido aquí, aparte de hablar de tu libro, que ya es algo clásico venir a hablar de su libro. Yo te he hecho que hables de él al principio, no me vayas a decir dentro de un rato, es que yo he venido aquí a hablar de mi libro, ¿no? Sí, como Francisco Umbral. Mi libro, la primera alegría que me ha dado ha sido en reencontrarme con una cantidad de amigos que hacía un montón de tiempo que no los veía, con lo cual voy a tener que publicar más a menudo. Sin duda, porque con el anterior volumen de cuentos, que fueran cuentos para una tarde de verano, han pasado entre uno y otro 13 años. Exactamente, 13 años. Bueno. Han pasado 13 años. No es que no haya escrito durante esos 13 años, porque tengo mucho escrito. Lo que pasa es que no he publicado porque no se ha dado la oportunidad. Bien, Antonio, ¿qué libro nos vas a recomendar o qué libros nos vas a recomendar? Bueno, pues hoy os voy a proponer un par de libros que supuestamente no tienen nada que ver, ¿no?, entre ellos, pero luego vamos a descubrir que sí tienen un punto en común. El primer libro es Las Crónicas del Sol Chantre, de Álvaro Cunqueiro, y el otro es Que Coste, entrevista en 2 siglos de Felipe Gobián Rosales, que fue Premio Nacional de Periodismo mexicano
de la editorial Alfabética mexicana, y ya explicaremos en qué consiste esa unidad que tiene. Bueno, para situarnos, Álvaro Cunqueiro, ¿quién fue o quién es? Álvaro Cunqueiro es un grande de la literatura en español para mí y uno de los más grandes literatos de la literatura en gallego. Álvaro Cunqueiro nació en Mondoñedo en 1911, estuvo ligado a un grupo de intelectuales alrededor de una editorial, la editorial Galaxia, que estaba radicada en Santiago de Compostela, y el principal de aquellos intelectuales era Ramón Piñeiro, y ellos intentaban poner en énfasis o hacer énfasis en la cultura gallega y en la lengua gallega. Y bueno, durante mucho tiempo fue director del Faro de Vigo hasta su muerte en 1981. Título curioso, la crónica del Sochantre. Yo estoy convencido que una buena parte de nuestra audiencia dice Sochantre, ¿eso qué será? ¿Qué es un Sochantre? Un Sochantre es el director del coro en los oficios divinos, ¿no? Es decir, el director del coro de la iglesia es el Sochantre. Aquí en Marbella la Iglesia de la Encarnación tuvo durante mucho tiempo un famoso Sochantre que era don José Palomo. Por eso hay una plaza donde está justamente la casa parroquial que se llama José Palomo, en honor a este hombre, un hijo del cual fue un músico importante que desarrolló su carrera en Argentina. No tenía ni idea. Bueno. Con Paco siempre descubrimos cosas interesantes de Marbella. Nos da pie para introducir algunos detalles, yo diría que bueno, interesantes de las señas de identidad, ¿no? Crónica del Sochantre, ¿qué se nos cuenta ahí? Las Crónicas del Sochantre es un librito muy ameno y muy sencillo de leer. Apareció en el año 56 en gallego y luego ya en el 59 apareció traducido al español, que una de las cosas importantes que hizo Álvaro Cunqueiro fue autotraducirse. Y cuando hacía las autotraducciones del gallego al español, yo creo que ganaba el libro, porque lo engrandecía. O sea que lo reescribía. Lo reescribía, exactamente. Pertenece a una trilogía, Merlín y familia, Crónicas del Sochantre y As Crónicas de Don Gaiferos, que apareció en el 57. Es un libro muy sencillo de leer y está escrito con una prosa exquisita, muy descriptiva y con un lenguaje que quizá nos recordaría a otra época. No es un lenguaje arcaico, pero sí es un lenguaje que está como... un lenguaje que no estaba de moda y que no está de moda. Podríamos decir que es una prosa lírica. Está escrito con mucho gusto, con una, como era Cunqueiro, con una diversidad de léxico. Es maravilloso. Yo os animo a leer este librito, que en Galicia parece que todo es fantasía, excepto algunas cosas que son reales. Y ahí es donde Álvaro Cunqueiro pues desarrolla su cultura, porque tenía una vasta cultura intelectual y clásica, pero al mismo tiempo la unía con el saber y la cultura popular. Merlín y familia. Merlín y familia. Ese es otro de los grandes libros de Cunqueiro. Que es del año 1955. Exactamente. Es cuando apareció en gallego. No recuerdo exactamente cuándo lo tradujo al español. Ganó el premio Nadal. Sí, creo que ganó el premio Nadal. Con un libro que se llamaba Ese hombre parecido a Orestes. Exacto. Es otro. Cunqueiro se aparta de la tradicional literatura que había en esos años en España, que predominaba con gente como Ana María Matute o todo el realismo de aquellos años, de los años 50, y él se refugia en una literatura fantástica
pero al mismo tiempo yo creo que lo hacía para sortear la censura, porque precisamente en las crónicas del Sochantre, el Sochantre vienen a contratarlo para que toque el bombardino en un entierro, y vienen a buscarlo un grupo de personajes que en realidad son muertos, que están penando por las cosas que han hecho en vida. Y estos muertos, da la casualidad de que todos son monárquicos. Entonces se plantea el conflicto dentro de la Revolución Francesa, en el periodo de la Revolución Francesa, en el último decenio del siglo XVIII, y aquí hay un encuentro entre republicanos y monárquicos, hay un enfrentamiento entre ellos, y le sirve al autor para sortear la censura. Bueno, muchas veces los monárquicos, incluso los propios monarcas, hacen mucho más para que llegue una república que los propios republicanos. Sí. Tenemos un caso en España con el rey emérito, ¿no? No quiero comentar esta historia no, porque... No, lo digo como ya, sí, pero claro, si tú tienes y exhibes como elemento para que se te considere jefe de Estado el ser hijo de tal persona, pues a mí me parece que eso es completamente anacrónico. Sí. No quiero explayarme, no me toques. Bueno, tú hablas de, que aparecen muertos. Sí. Es un poco ese sentido del más allá, va muy unido a la cultura gallega. Exacto, la cultura gallega está impregnada de esa fantasía, de esa las brujas, a ver las ailas, ¿no? Ese tipo de melancolía también, yo creo que lo da el paisaje, lo da... La primera vez que yo estuve en Galicia me ocurrió una cosa muy gallega. Fui con mi amigo Calixto, nos fuimos a Santiago, y de Santiago nos fuimos a la zona de Sada y Gandarío, y en Gandarío nos dejaron para pernoctar el albergue de Gandarío, y éramos los únicos que estábamos, y a eso de las 4 de la mañana pegaron en la puerta, ¡pa, pa, 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 pa! Y yo, que estaba en la litera de abajo, me acerqué a abrir y no había nadie. Yo creo que nos jugaron una broma, pero bueno, estando en Galicia todo puede pasar. Bueno, los duendes existen, ¿no? Sí, eso dicen. Bueno, volviendo a Álvaro Cunqueiro, fue periodista, tú lo has dicho anteriormente. Sí. Y persona interesada también en la gastronomía. Sí, él era la gastronomía como parte de la cultura, como parte del simposio, es decir, esto viene de antiguo, ¿no? Los romanos se reunían alrededor, los romanos y los griegos, se reunían alrededor de una mesa para compartir la comida y la bebida, y yo creo que es una de las formas más bonitas de amistad, es decir, compartir lo que es una necesidad natural como es la de comer, hacerla extensiva y hacerla de forma cultural y hacerla en compañía de los amigos. Eso debe ser, es precioso, vamos. Creo que he dicho anteriormente mal el título, es Un hombre que se parecía a Orestes, del 68, fue el premio Nadal, y además se relaciona en ese título con la Orestiada. Sí. Todo un clásico. Sí. Como te decía, la cultura de Álvaro Cunqueiro era tan grande, sobre todo la cultura clásica. Yo creo que esto viene de los como eran los estudios que se daban anteriormente en las escuelas, y en este autor se conjuntan
esas dos diversidades de la cultura popular y la cultura clásica. Repasando para hacer este programa unas entrevistas que hizo Joaquín Soler Serrano en A Fondo, la entrevista que le hizo a Álvaro Cunqueiro. Soler Serrano tenía un programa en Radio Televisión Española ya por los años 70 que se llamaba A Fondo, y repasando aquella entrevista, pues hay una anécdota muy graciosa que cuenta Cunqueiro de cuando estaban las huestes romanas conquistando Galicia. Fueron a cruzar el río Eo y la mayoría de los soldados se creían que cuando cruzaran ese río, porque era el río del fin del mundo, ya al otro lado estaba la muerte, como el río Aqueronte, y pensaban que si cruzaban iban a perder toda su historia, toda su personalidad. Total, que cruzó el general y, animando a los demás, les dijo: oye, tú eres fulanito, tú eres menganito, para que se dieran cuenta de que no había perdido la memoria. Bueno, el otro libro que has traído, que tú decías, vamos a ver en qué momento se establece un contacto entre ambos. Bueno, el otro libro que he traído es de Felipe Cobian Rosales, un libro que publicaron hace 2 años en la editorial Alfabética mexicana. Se llama Que conste entrevista entre 2 siglos. Felipe Cobian Rosales es un periodista mexicano que, entre otros hechos, entrevistó a Salvador Allende un par de días antes de que le dieran el golpe de Estado los generales en Chile. Es un periodista que lleva más de 60 años en activo y ha estado en diferentes medios de comunicación mexicanos, desarrollando su labor mayormente en el estado de Jalisco. Y en el libro vienen diferentes entrevistas con Silvia Pinal. Bueno, es una persona que ha conocido por su trabajo a muchos intelectuales y a muchas personas de renombre histórico e internacional. Y lo traigo porque resulta que las crónicas del Suchantre se pueden inscribir dentro, o es precursor, junto con El bosque animado de Fernández Flores y tal, estos escritores gallegos con su fantasía, pues yo los considero, y creo que la crítica con buen sentido los considera, como precursores del realismo fantástico. Posteriormente, pues en los años 60, gracias a editoriales como Seix Barral, la catalana Seix Barral, pues por ejemplo García Márquez, Juan Rulfo, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, todos ellos pues dieron paso al boom latinoamericano de lo que se llamó el realismo fantástico. Y este libro, como he dicho, creo que les allana el camino. ¿Y qué unión hay entre estos 2 libros? Bueno, pues resulta que Juan Rulfo desarrollaba algunos de sus cuentos en Comala, y Comala no es otro lugar que Tuscacuesco, que es una población del estado de Jalisco, en donde Felipe Cobian Rosales nació y también nació Juan Rulfo. Así vemos esta unión que hay entre 2 libros tan dispares como los que he presentado hoy, y nos podemos dar cuenta de lo intrincado que es el mundo para llegar a estas relaciones. He mencionado anteriormente a Wenceslao Fernández Flores, periodista. Sí. Pasa también con Álvaro Cunqueiro, pasa con Miguel Delibes, que son periodistas y hacen de la información periodística literatura. Exacto. Por ejemplo, Fernández Flores, las crónicas parlamentarias son absolutamente literatura. Sí, sí, sí. Además es que
escriben con una elegancia, con un dominio que desafortunadamente yo no encuentro hoy ningún tipo... Bueno, había alguno, ahora no recuerdo, de este periodista parlamentario que publicaba, en principio publicaba en Triunfo. Luis Carandel. Por ejemplo, Luis Carandel. Luis Carandel. Exactamente. Son periodistas que tienen un dominio que algo que puede parecer soporífero como una sesión parlamentaria lo convierten en algo interesante. Hombre, últimamente las sesiones parlamentarias son también una antología del disparate, una antología del insulto. Sí, creo, ¿no? No quiero entrar en esos temas porque la verdad me tocan y yo vengo a hablar de literatura hoy. Pues de ahí puede salir literatura también, ¿eh? Sí, claro que sale. Vamos, puede. De hecho, mis cuentos tienen una parte social que no puedo separar. A la hora de narrar, no puedo separar la parte social que encierran mis narraciones. Bueno, antes no te he preguntado, en un medio televisivo sí te pregunté por ello y lo explicaste bien, pero aquí no. ¿Por qué tiene ese título tu volumen de cuentos? Recordemos que el título es Jugando a la rayuela con Boccaccio. Exactamente, Jugando a la rayuela con Boccaccio tiene ese título porque yo en un principio quería hacer un homenaje a los trabajadores, a las personas anónimas que desarrollan su trabajo, y se iba a llamar Los trabajos y los días, como el poema de Hesíodo. Y escribí los cuentos y para darle unidad busqué un lugar donde se contaran esos cuentos. Entonces me acordé del Decamerón, me acordé de la pasada pandemia y uní a todos los personajes que cuentan los cuentos en un hotel, supuestamente en Marbella y supuestamente en una epidemia, que se quedan encerrados o se quedan confinados en el hotel trabajadores y clientes. Y hay un camarero que va interactuando con los clientes, va escuchando conversaciones, los clientes le van contando historias y sus compañeros también le van contando historias. Una vez que lo tuve todo armado, me di cuenta de que también, como pasa en las crónicas del Sochantre, cada capítulo se puede leer de forma independiente. Con lo cual tenemos Rayuela, por un lado, que tú lo puedes leer desde el principio hasta el final, siguiendo el orden del paginado, o puedes empezar por donde quieras. Lo mismo ocurre con mi libro, que lo puedes empezar por donde quieras y divertirte con él, leyendo las historias que ese camarero escuchó o le contaron. Pues Antonio, gracias por haber venido, por habernos hablado de literatura, hoy especialmente de Álvaro Cunqueiro, y dentro de 2 semanas nos sorprende con alguna otra lectura. ¿Puedo terminar sobre...? Sí, claro. Sí, me falta decir que Felipe Gobián Rosales fue el que descubrió el lugar donde nació Juan Rulfo, porque él decía que había nacido en Apulco, pero no, había nacido en Sayula. Es decir, no tiene mucha importancia, pero Carlos Fuentes y otros intelectuales mexicanos pues lo pusieron el valor. Y Apulco o Sayula sería como, imaginaros, yo soy de la zona de Vélez y allí hay muchas pedanías. Pues está Torre del Mar, está Chilche, pues lo mismo, Sayula y Apulco serían pedanías de Tuscacuesco. Ese es un dato interesante. Sí, la verdad es que esta crónica y esta investigación de Felipe Gobián Rosales tuvo mucha repercusión y la publicaron en una antología periodística dedicada cuando la muerte de Juan Rulfo. Por ejemplo, Felipe Gobián Rosales en este libro cuenta la investigación que él siguió para descubrir quién fue el que mató al obispo de Guadalajara. Porque al obispo de Guadalajara, capital de Jalisco, lo mataron confundiéndolo
con un narcotraficante y él fue el que descubrió quién había sido. Entonces, por un lado tuvo que lo seguían los paramilitares del Estado mexicano y por otro lado lo seguían los narcotraficantes. O sea que no se libraba de ninguna manera. De ninguna manera. Antonio, gracias. Gracias a ti, Juan Paco. Rulfo es un ejemplo que demuestra que para figurar en la historia de la literatura no hace falta escribir mucho, sino escribir con muchísima calidad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Este lunes, día 10 de noviembre, en Ahora Marbella, Radio Televisión Marbella. Estamos en el 107.6, la radio pública de esta ciudad, en streaming en televisión y también en televisión en diferido. Se nos puede seguir. A esta hora, no sé yo, Cristóbal, nos vendría bien tomarnos un cafetito. Yo me tomaría un café a esta hora con algún buen pastelillo. ¿Tú no lo harías, Cristóbal? Uf, con un mollete. Un mollete. Con aceite. Con aceite y un poquito de con jamón. un poquito de tomate. Un poquito de tomate. Uf. Bueno. Gloria. Bueno, pues mira, ahí tenemos a alguien que nos podría proporcionarlo y además de primerísima calidad. Carlos Montes, panadero peliculero. Carlos, buenos días. Buenos días, buenos días. Ese uniforme tuyo, ese gorrito. Este es el que tengo todos los días. Me estoy escuchando yo de lo que estoy hablando. Claro. A mí me puede quitar un poquito un retorno. Bueno, escúchame, eso Cristóbal se hará. Dime, este dime. es el que tengo yo todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto a mediodía, la fiesta. Uh-huh. Yo te preguntaba hace un tiempo por los huesos de santo. Sí. ¿Se vendieron este año también? Sí, pero la gente cada día lo que son las tradiciones la van dejando más de lado porque es que son muy caros. Son muy caros. Los huesos de santo son muy caros. Y bueno, y ahora al haberse industrializado, pues ya parece ser que han bajado un poquito el precio. Pero que los huesos de santo es mazapán puro. Bueno, otro día hablaremos de pastelería, pero hoy vamos a centrarnos en una película que yo diría que es el clásico de los clásicos, Lo que el viento se llevó. Es la película de las películas. Me está pasando a mí. Me está pasando lo mismo que le pasa al monaguillo en El hormiguero. Porque me están viniendo el retorno con lo que hablo y me estoy liando yo solo. Escúchame. Voy a empezar diciéndote que el año de Lo que el viento se llevó, 1939. Mira qué película había en esta época, en este año de los Oscars. Lo que el viento se llevó. Caballero sin espada, de Frank Capra. La diligencia, John Ford. La del caminito del minuto de ¿cómo se llamaba aquella? La de Judy Garland. Sí, la del Mago de Oz. El Mago de Oz. Fíjate tú, de esas 5 me acuerdo. Había otras tantas que eran muy buenas también. Lo que te quiero decir que estamos hablando del año 1959. 1939. Mira, 1939. Fíjate tú, perdón, que es que estoy resfriado. Fíjate tú qué año de cine que ha traspasado los años. Igualito que ahora. Que le dan el Oscar a la película y a los 3 meses se ha olvidado la gente de la película que le dieron el Oscar. Nadie se acuerda ni de la película, ni del actor, ni de la actriz. Exactamente, por eso te digo que no hay... ¿Y Lo que el viento se llevó, cuántos Oscar tuvo? Para mí que fueron 9. Para mí que fueron 9. Uh-huh. 9. Claro, Frank Capra
decía el pobre, dice, no hagas nunca tu mejor película cuando alguien haya hecho lo que el viento se llevó. Y llevaba toda la razón del mundo. Lo que el viento se llevó es una adaptación de la novela de Margaret Mitchell. Exactamente, es una adaptación de la novela Margaret Mitchell, una novela que había leído ya todo el país conocía al protagonista de la película, que era Gar Gable, porque en las radios habían ya hecho sus cábalas de que el actor protagonista de hacer de Red Bartlett, ese no podía hacer otro que Gar Gable. Y entonces, claro, David Locenny le tuvo que pedir a su suegro, que era el productor. Claro, le tuvo que pedir prestado a Gar Gable, porque no olvidemos que lo que el viento se llevó fue una producción de David Locenny, que era un productor por excelencia de Hollywood, de los años jóvenes de Hollywood. La película es una maravilla, Paco. Para aquel que no tú sé que tú lo has visto, pero para aquel que no la haya visto, tiene que volver a verla. No se hace nada de pesada. Tiene 3 horas y 53 minutos. Empieza con una alegría, con una maravilla de que Escarlata O'Hara va ahí a la fiesta de los 12 robles, que allí va a haber chicos. Hay que ver, porque ella lo que quería era buscar un novio para casarse, porque ella estaba enamorada de Ashley, pero Ashley estaba enamorada de Melania, y entonces ya estaba el lío amoroso ahí. La Melita, ¿no? Melita. La Melita. Y claro, en las fiestas de los 12 robles estalla la guerra, porque ya habían llegado el follón los del sur con los del norte, y entonces viene todas las miserias que traen la guerra, todas las miserias. Ellos que habían vivido siempre en la opulencia, en Tara, pues viven muy mal, y entonces, claro, el padre siempre le decía, Tara, nunca vendáis la tierra es lo suyo. Por eso ella, en la famosa escena esa, coge el nabo debajo de la tierra y dice, a Dios pongo por testigo que nunca más volveré a pasar hambre. Mataré, robaré, pero no volveré a pasar más hambre. Esta es una película repleta de frases míticas, esa que tú has dicho. También esa de no puedo pensar ahora, ya pensaré mañana. O el final, francamente querida, me importas un bledo. Me importas un bledo, sí, está llena de frases. Pero la película es una maravilla. Hay que ver cómo está hecha. Fíjate tú, me estoy acordando ahora. Le hicieron prueba a todas las grandes actrices de Hollywood de la época. Además que las he visto yo las pruebas, porque está en el documental de la película, está. A todas las grandes estrellas y a David Locenny no le convencía ninguna. Y el día que rodaron con las únicas 3 cámaras de color que había en Hollywood, porque claro, tenían que construir los decorados de lo que el viento se llevó. Y aquello estaba todo hecho con el monstruo de King Kong, el fuerte y todo lo que había aquello. Entonces, le pegaron fuego a todo aquello, controlado por los bomberos de Los Ángeles, y hicieron la escena del incendio de Atlanta, con un doble de Gar Gable, con un carro y con un caballo. Y entonces, durante la prueba de esa, en lo alto de un estrado que estaban viendo todo aquello, llegó el hermano de David Locenny con Vivien Leigh y le dijo a su hermano, dice, David, te presento a Escarlata O'Hara. Y él se quedó maravillado, la vio y se quedó maravillado. Le hizo la prueba y le dice, el papel es tuyo. Y esta es una película que está rodeada de una cantidad de circunstancias que es una maravilla. El día del estreno que hacen, Paco, cogen, sin tener la música puesta, cogen los rollos de película y se van a una ciudad de Atlanta. Se meten en un cine, le dicen al proyeccionista que
que coja las latas de la película y las empalme. Y sale un speaker en el cine y le dice, vamos a proyectar lo que el viento se llevó. Bueno, el murmullo que entró en el cine no veas. Y dice el speaker, dice, la película tiene 3 horas y 50 minutos. Quiere decir esto, que vaya a llegar tarde a casa. Afuera en la recepción hay un teléfono. Llamar a casa si vaya a decir que vaya a llegar tarde. Si no, el que se quede dentro ya no sale. Bueno, tú quieres ver que no salió nadie del cine. Salió todo el mundo encantado. Y el día, claro, cuando terminó la película, que tú sabes que allí era muy normal eso de poner la reseña en la entrada del cine, que le había parecido la película. Ni un solo mal, nada, todo el mundo, toda maravillosa. Claro, conocían ya la película porque habían leído la novela. Cuando lo vieron en imágenes, pues no tuvieron más remedio que... Y no tenía la película la música puesta. Hay algo interesante que yo creo que debemos destacar. Aquí sale haciendo de Mami, el papel de Mami, Hattie McDaniel, que es la primera actriz negra a la que le dan un Oscar, pero envuelto en un tipo de polémica. Tiene que entrar por la parte de atrás. Claro, no le permitieron sentarse con el resto del reparto. Que tiene cojones la cosa, ¿eh? El Hotel Ambassador, donde se proyectaba, donde se daban los Oscars, tenía prohibida la entrada a negros. Exactamente. Es muy significativo. No lloraba nada la Hattie McDaniel cuando le dieron el Oscar. Y fue el primer negro en conseguir un Oscar, el primero. Ya después vinieron otros, como el Cine Poitier y toda esta gente. Pero que vamos, la primera fue ella. Pero sí, que además, tiene cojones que tuvo que entrar por la puerta de atrás, porque vamos, va a entrar un negro por la entrada de la alfombra roja y de coña, vamos. Esta mujer fue cantante también, rodó alrededor de 90 películas, y de las 90 películas, en 50 y tantas hacía de criada. Sí, y bueno, y esta ya venía del cine mudo. Sí. Venía del cine mudo ya. Era una actriz ya una actriz hecha y derecha ya. Cuando hizo Lo que el viento se llevó, ya era una de las que estaban más curtidas ahí, vamos. Esta película retrata hace arquetipo de los personajes. Cada uno de los personajes que aparece, la ambición personificada en Escarlata O'Hara, la bondad infinita de Olivia de Havilland haciendo de Melania, y la Pimpinela Escarlata, como yo le llamo a Leslie Howard Ashley, que es bueno, no parece que sea un Adonis ni mucho menos, pero sin embargo causa pasión en ambas mujeres. Se le metió en la cabeza a David Locenny que tenía que hacer el Ashley, el papel de Ashley, se le metió en la cabeza a él y nada, y tuvo que hacerlo. Ya ve que le dijo que sí, que él hacía el papel de Ashley, pero que tenía que hacer Romeo y Julieta, también producida por David Locenny. Un tío tan mayor que no he visto una película de Romeo y Julieta más ridícula que esa. Porque un tío tan mayor haciendo de Romeo. Pero bueno, se encaprichó el hombre con hacer eso. Y según cuenta la historia, dice que desapareció durante la Segunda Guerra Mundial en un vuelo en el Canal de la Mancha. Dice que desapareció ahí. Bueno, realmente, ¿quién dirigió Lo que el viento se llevó? Bueno, la dirigieron 4. Pero el quinto no lo vamos a comentar porque ese era el más pesado, el David Locenny. O sea, el propio productor dirigió. Sí, porque es que era el que metía la cuchara en todos lados. Ese metía la cuchara en todos lados. El primero fue George Cukor, que como era un director homosexual, sabía muy bien dirigir a las mujeres. Esto cuentan las leyendas de Hollywood. Y entonces te lo contrata, porque claro, era una historia de Vivien Leigh, de la Escarlata, de sus amores, de su historia y sus cosas. Y después, ¿quién lo va a hacer mejor que este? Pues ya había hecho unas pocas películas buenas con mujeres, con la Katharine Hepburn y eso.
Bueno, pues cuando Gargable entra a rodar sus escenas, a George Cukor no le gusta. Y Gargable habla con David Locenny y le dice, o quitas a este tío de director o me voy de la película. Claro, la había... Perdón. Carlos, ahí muy cerca de tu casa tienes la farmacia, ¿eh? Sí, pero si tú sabes la cantidad de cosas que me estoy tomando, pero nada. Mira, que te estaba diciendo, el Gargable no lo podía sustituir porque ya era en las radios de todo el país, ya era el que tenía la gente en la cabeza como Red Bartlett. Ya no lo podía sustituir. Pero al director sí lo podía sustituir. Y entonces sustituyó siendo más listo, quitó del medio a George Cukor y metió a Victor Fleming. No, perdón, a Victor Fleming no, ¿cómo se llamaba este? Sam Wood. Sam Wood, que hizo Una noche en la ópera. Sam Wood. Y después de Sam Wood, dijo el propio Gargable, le dijo a David Locenny, mira que este no sabe manejar gente de masas, no, de paz no, de gente de masas, y este no lo hace bueno para hacerlo. Digo, bueno, pues entonces vamos a buscar otro. Y se buscaron a Victor Fleming, que ya había rodado películas del oeste y había hecho ya gente con mucha gente, vamos, muchos extras, que lo había manejado ya. Fíjate que esta película... Victor Fleming fue el que terminó la película. Fíjate que esta película, que se ha restaurado, que se ha reestrenado varias veces, pero en España se ha respetado el primer doblaje, el doblaje original, que en sí es un clásico también, el propio doblaje. Escúchame, si esta película le quitan el doblaje original, es otra película. Claro. O sea, si aquí tratan ahora a esta gente, los majaras, esto que hay, como yo le digo, es que esto no se puede ver porque esto va en contra de no sé cuánto, si a esta película le quitan el doblaje original, se han cargado la película. Eso como dice, verla en versión original. No, en versión original yo la he visto también. Y está muy bien la película verla en versión original, porque vas leyendo los subtítulos, aunque te sepan muchos diálogos de memoria. Está muy bien también. Pero como la mami habla, no habla la versión original. La versión original habla en inglés. Claro. El acento cubano que tiene en el doblaje no lo tiene en el inglés. Entonces, bueno, es que en España generalmente en esa época todo negro o negra que salía en una película le ponían ese acento. Claro, el acento cubano, el acento cubano. Y ya te digo que no la deberían de tocar porque sería otra película. Yo la última vez que vi Lo que el viento se llevó fue una no me acuerdo ya ni del año, una restauración que hicieron, fue en el 70 y tanto, no sé qué fue, una restauración que hicieron que le pusieron el sonido estereofónico. Sí. No veas tú cómo sonaba en el cine Arbeni el sonido estereofónico que lo habían puesto justamente y las imágenes restauradas. Justamente te lo iba a decir, eso fue en el 78, en la calle Alcazabilla, donde estaba Albéniz, pues yo lo vi también. Ahí, tú la verías también esa sí, vez, sí, ¿no? sí, estaba yo estudiando en Málaga. Yo me fui a verla con mi suegro y con mi novia por entonces. No, ya me había casado. Lo que pasa es que tú eras entonces mayor que yo. Sí, claro. y la tuve en el Albéniz, me quedé, porque esa película, verla en pantalla grande, una copia restaurada, nueva, con ese sonido que tenía, que temblaban los asientos cuando pasaban los caballos tirando de los cañones y eso, es una maravilla. Y hombre, ahora, te digo una cosa, ahora se ve con la restauración en 4K que la han hecho, se ve magnífica. No vea cómo se ven los televisores nuevos, esto se ve de maravilla también, ¿eh? Bueno, no podemos dejar de destacar la música. Bueno, la música, el Max Steiner es yo diría que es el padre de todos los que han venido después. El Max Steiner pero entre y Víctor Young
y yo qué sé, y algún otro más que haya por ahí de esta época, son los padres de todos los que han venido después. Porque vamos, esa melodía, cuando arranca esa melodía, que te hace el cuerpo así, te viene el cuerpo para arriba cuando arranca la melodía de Lo que el viento se llevó. Y luego esos pasajes, cuando están ellos hablando, esos pasajes que hay detrás de los actores hablando, es que es una maravilla, es una maravilla. La música es una maravilla. Bueno, ¿dónde se puede encontrar? Bueno, se puede encontrar en YouTube pagando, pero está muy bien porque está en 4K. En YouTube pagando, está en Apple y en Prime Video. En esos 3 sitios, pero pagando. Está Bueno, gratis y no está en ningún lado, ¿eh? claro. Que a lo mejor puede que esté por ahí en algún sitio robando, porque yo me estoy encontrando ahora una cantidad de películas hablado en latino en el Facebook, en el Red, que yo no sé cómo permiten en el Red, será en Latinoamérica, Yeah. de meter un largometraje de 2 horas y media y en el Red. Pero me estoy encontrando un montón de películas. Bueno, Carlos, gracias una vez más por haber participado. Nada. Cuídate esa garganta, ese Sí. resfriado. Que la semana que viene tengo que hablar de ópera y mira cómo tengo la garganta. Ah, ¿de ópera vas a hablar la próxima semana? No, es una broma. Ah, bueno. Nada. Carlos, un abrazo. Un abrazo, Paco. Cinco minutos para que sea el mediodía. Seguimos aquí en Ahora Marbella, en Marbella Radio y en Televisión Marbella también y en streaming. Vamos hoy a comenzar con una sección que la idea es tenerla cada 15 días con la denominación de Ciudadanía Activa. De ello se va a encargar alguien que fue cofundador de la Asociación Marbella Activa, Javier Lima. Javier, muy buenos días, gracias por haber aceptado este ofrecimiento. Nada, muchas gracias, Paco. Encantado, en nombre de Marbella Activa, de que cuentes con la asociación para hacer este espacio que yo creo que es muy necesario, ¿no?, en los tiempos que corren. Bueno, yo creo que, Javier, que lo primero, por si alguien todavía no lo sabe, ¿cuándo surgió Marbella Activa? ¿Qué es? ¿Con qué objetivo? Bueno, Marbella Activa surge allá por el 2012. Para poner un poquito de contexto, estábamos en plena crisis económica, de sistema, y los amigos que nos juntamos creíamos que podíamos aportar un poco a nivel local, eso de piensa global, actúa local. Y creíamos que algo muy importante que precisamente para luchar contra eso era movilizar a la sociedad civil, ¿no? Entonces, el objetivo principal de Marbella Activa, pues precisamente la ciudadanía, la sociedad civil, ¿no? Y la nuestra como objetivo es generar una sociedad civil crítica y responsable con su propia sociedad, y por ello es fundamental generar en esta el pensamiento crítico, ¿no? Y desde entonces pues llevamos haciendo multitud de actividades, ya sabes, en el ámbito cultural, en el cívico, en el medioambiental, en el patrimonial, pero siempre con la última idea de movilizar al ciudadano y que sea un ciudadano activo con su propia ciudad, ¿no?, y con el ámbito donde vive, ¿no? Además, Javier, Marbella Activa da cabida a cualquier persona que quiera trabajar por la ciudad, por todo lo referente a la ciudad, independientemente de la ideología o de la afiliación política. No es una asociación política. No, para nada. Es una asociación cívica y, por supuesto, damos la bienvenida a cualquier ciudadano que quiera aportar y de hecho lo hemos hecho siempre así. Está en nuestro ADN. Y aquí ha venido gente con multitud de opinión y no, desde luego no le preguntamos qué ideología tiene. Cualquiera es bienvenido
siempre que tenga ganas de desarrollar proyectos, ¿no? De todo tipo, ya sea medioambiental, ya sea de movilidad sostenible, de cultural, y como tú sabes, nosotros organizamos multitud de actividades en diferentes ámbitos, pero siempre con la última idea de despertar esa conciencia cívica en los ciudadanos, ¿no? Además, me gustaría destacar dos empresas propias, digamos, que viene desarrollando Marbella Activa. Una es el concurso de relatos relacionado con Marbella, y por otra parte también Marbella Activa se ha encargado de publicar unos cuantos libros para difundir historia de Marbella y San Pedro, y también facetas medioambientales de las cuales la bibliografía es escasa, ¿no? Sí, bueno, nosotros también hemos aunado precisamente nuestro interés medioambiental y cultural, pues con la publicación de diferentes libros. Uno es el de nuestro concurso de relatos, que precisamente nació para que la gente de Marbella, que luego se extendió a toda la Unión Europea, hablara un poco sobre, en términos literarios, sobre la propia ciudad. Luego se amplió no solo a Marbella, sino a cualquier temática, pero siempre nos han llegado pues relatos muy interesantes, que al final era una revisión de cuestiones de la propia ciudad que ha sido muy interesante, porque se han rescatado historias verdaderas, históricas de la ciudad de Marbella, o desde la ficción, pero hablando de Marbella. Y bueno, pues yo creo que ha dado mucho valor de forma independiente. También tú sabes que para promocionar lo que es nuestra identidad cultural y medioambiental, pues hemos publicado desde el libro que promovía la identidad cultural de Marbella, para que, sobre todo, era un proyecto educativo, los niños en edad escolar pues tuvieran manuales, libros con los cuales trabajar y conocieran su propia historia, pero también los sitios más característicos y la propia identidad de Marbella, tanto a nivel histórico como era Descubre Marbella y San Pedro, como fue el libro de Marbella Naturalmente, que yo creo que es una publicación de referencia para conocer nuestro patrimonio natural, ¿no? Y que además Marbella Activo hizo un esfuerzo muy grande junto con su mecenas, porque fueron libros financiados por crowdfunding, que llegaron a todos los colegios de Marbella de forma gratuita, ¿no? En algunos casos llegaron más de 700 libros a los colegios de Marbella. Y yo creo que siempre con el objetivo de que la propia ciudadanía conociera su propia ciudad, porque lo que siempre hemos hablado, si tú no conoces tu propia ciudad, es muy difícil que luego la puedas defender, ¿no? Además, también muy importante la difusión, como tú has dicho antes, del patrimonio, las visitas a los lugares históricos de Marbella. Bueno, la asociación tiene, yo diría, que el privilegio de contar con alguien tan excepcional y tan erudito en todo lo referente a nuestra historia, y especialmente al urbanismo y a la arquitectura, como es Paco Moreno, ¿no? Yo creo que eso es todo un lujo. Es todo un lujo, y lo demuestra que cada vez que organizamos una salida suele venir, siempre nos acompaña muchísimas personas interesadas en el patrimonio histórico. Y bueno, la última, que fue precisamente la de la ruta histórica de Nuño de Viñafañe, pues la verdad que hubo muy buena convocatoria, porque a la gente le gusta conocer la historia, y porque además, gracias a la guía de Francisco Javier Moreno, Paco Moreno para los amigos, pues la verdad que es un gustazo poder visitar la ciudad con él, y sobre todo porque además muchas veces nos da datos totalmente inéditos que nos han publicado, ¿no? Con lo cual pues añade mucho más valor a la visita, que pues seguiremos haciendo seguramente siempre de su mano, ¿no? Necesidad, Javier, de suscitar, diría yo, el pensamiento crítico, porque llevamos un tiempo en que parece que estamos un poquito aletargados, ¿no? Completamente. Yo creo que además nos encontramos con la paradoja de que en plena era donde tenemos más información que nunca, Paco, es cuando la ciudadanía se encuentra más desinformada, ¿no? Nos movemos en un mar de informaciones, datos, y además con una inmediatez y velocidad estrepitosa, además en el apogeo de las nuevas tecnologías y las redes sociales.
y es necesario aprender a pensar de forma crítica para analizar, comprender e interpretar el mundo en el que vivimos, ¿no? Y tenemos que discriminar continuamente entre lo verdadero y lo falso, entre lo principal y lo secundario, la evidencia de las opiniones y qué mejor manera de hacer frente a esos argumentos falaces que es desarrollar el pensamiento crítico para analizar lo que leemos, escuchamos o vemos antes de darlo como verdadero para forjarnos una opinión propia, ¿no? Y es algo que en nuestra asociación promovemos mucho, ¿no? Promovemos con este tipo de programas, que tú sabes que tenemos un programa de radio y ahora tenemos la suerte de poder colaborar con vosotros, precisamente para hablar de estas cosas que creemos que son muy importantes, ¿no? Porque cada día recibimos una avalancha de noticias, verdades y mentiras que se nos suelen presentar además en un formato simple, pues, pero eso, que a todos para que a todos nos resulte incomprensible y además que vienen cargadas con bastante carga emotiva para conseguir nuestra atención y las mentiras pues eso llegan por cualquier medio, incluso las consideramos fiables, ¿no? Y esas mentiras, incluso cuando son refutadas, el problema es que se quedan en el argumentario de una mayoría que ya la ha hecho interesadamente suya, ¿no? ¿Y qué podemos hacer ante eso? Pues no tenemos más remedio que entrenar el pensamiento propio y fiable, poniendo en duda incluso nuestro propio pensamiento. Y lo único que nos puede ayudar a defendernos ante todo esto, además de acudir a medios fiables, por supuesto, es precisamente el desarrollo de ese pensamiento crítico, ¿no? Términos difundidos como fake news, uno de ellos como posverdad, como el bandwagon. Estos son términos difundidos, pero no sé yo si está muy claro en la generalidad de la ciudadanía a qué nos referimos concretamente cuando utilizamos estas palabras. Bueno, es algo a lo mejor que la terminología nos puede sonar un poquito más extraña, pero que todos en definitiva hemos hecho o hacemos, ¿no? La fake news, como tú decías, el efecto bandwagon o efecto, lo entenderemos en español, efecto arrastre o efecto moda, y tiene que ver con el análisis crítico de la realidad, o mejor dicho, con la ausencia de él, ¿no? El término se refiere a una teoría psicológica según la cual los individuos adoptan o adoptamos, porque yo creo que a todos nos ha podido pasar, conductas e ideas por el mero hecho de que una gran mayoría de las personas lo hacen sin cuestionar ni analizar nada previamente, ¿no? Y el mejor antídoto, Paco, contra esta tendencia es precisamente el fomento y el desarrollo del pensamiento crítico, y hay que empezar por uno mismo, ¿no? Por nuestro propio pensamiento. Tendríamos que preguntarnos hasta qué punto somos dueños de nuestros propios pensamientos y cómo son la calidad de los mismos, porque habría que reconocer que nuestro pensamiento es a veces desordenado, poco lógico, caprichoso, distorsionado, parcial, dogmático, rígido y prejuicioso, ¿no? Y si queremos forjar una ciudadanía activa, comprometida y responsable, es clave dotarle de herramientas como puede ser el pensamiento crítico para que sea consciente de la información que le llega y de su fiabilidad. Y conectando con lo que tú decías al principio, pues luchar contra esas fake news que desgraciadamente nos suelen llegar todos los días y muchas veces bueno, pues incluso de partidos políticos que mienten descaradamente, y pues mucha gente, simplemente porque lo dice un partido político, los puede dar ya como fiable y verdadero cuando realmente están empleando fake news o medias verdades, ¿no? O medio mentiras. Claro, en momentos como los actuales creo yo que es más difícil mantener un pensamiento crítico cuando impera a nivel oficial muchas veces un conservadurismo a ultranza, diría yo, que a veces incluso uno dice, bueno, esto parece que está habiendo una involución en determinados aspectos que parecían que se habían conquistado definitivamente. Dificulta, digamos, esa labor, ¿no?, de ser críticos. Sí, claro, porque vamos, yo creo que todo el mundo tiene derecho a dar sus opiniones, incluso las más conservadoras, pero siempre que se atañen a la verdad y a los hechos. El problema es cuando se construye un relato con datos que no son ciertos, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tenemos que echar mano de ese pensamiento crítico, porque al final el dato mata el relato, ¿no? Sobre todo cuando el relato está contaminado, ¿no? Y luego el daño que hacen pueden hacer, lo primero, a que nos manipulen, ¿no? Porque el problema de la fake news y de estas cosas
es lo vulnerables que somos a la manipulación, ¿no? Y hay que pensar pues que las mentiras por las redes sociales se difunden 6 veces más rápido que las noticias verdaderas, ¿no? Y bueno, muchas veces al final lo que queda es más la mentira que la noticia verdadera, ¿no? Y yo también hablaría del pensamiento crítico, Paco, que es clave también, pero como educación ciudadana. Y debería de ser clave la educación del siglo XXI, ¿no? Yo creo que el mundo educativo está cambiando y saben que su tarea no consiste únicamente en la transmisión de información, ¿no? El objetivo no es que los alumnos memoricen la información, sino que trabajen con la información que tienen, que piensen, que razonen, que discutan, que escriban, que lean y que desarrollen competencias. Y una competencia no es una suma de capacidades, sino es la capacidad de combinarlo todo para resolver situaciones complejas, ¿no? Y esto, en definitiva, es pensamiento crítico, ¿no? Porque implica conocer el problema, poder descomponerlo, valorar la información que tengo, buscar la información que me falta y construir una solución. Y, sobre todo, que no hay una única solución posible, ¿no? Y la gente joven, la gente adolescente, ¿tú cuál crees que es su situación actual? ¿Cómo afrontan el día a día en un mundo tan cambiante, tan fugaz en muchos aspectos como el actual? Bueno, yo creo que hay de todo, pero hay una tendencia que es la de asumir ciertas ideas como verdaderas y por eso te hablaba de que la educación en el pensamiento crítico, que yo creo que ha cambiado ya es el nuevo paradigma de la educación, hacia esa orientación va, pero desde luego la gente joven corre peligro precisamente por lo fácilmente vulnerable que es porque muchas veces van al título, hay que pensar que el pensamiento crítico es precisamente un trabajo arduo, no es una habría que cuando hablamos de pensamiento crítico habría que pensar que nuestro conocimiento, lo primero, es limitado, ¿no? Y que no es una suma de ideas, sino es una actitud, es una exigencia y un procedimiento para dar a conocer la realidad, ¿no? Y entonces a los más jóvenes hay que enseñarles esta forma de proceder, ¿no? Precisamente para fortalecer, que tengan su propio pensamiento, que no piensen por ti, en definitiva, ¿no? Que trabajen para que tengan su propio criterio, ¿no? Que sean capaces de, por ejemplo, pues de cambiar de opinión, pero por ellos mismos, no por los demás, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es clave porque además tú sabes que estamos escuchando a veces a los jóvenes alinearse, por ejemplo, pues con que se vivía mejor con la dictadura y cosas de estas. Muchas veces clonan mensajes que escuchan de sus compañeros, los dan como válidos y esto es peligroso, ¿no? Peligroso sobre todo cuando adoptan ciertas ideas que, bueno, como las que hemos comentado, ¿no? Bueno, Javier, pues en este espacio Ciudadanía Activa iremos desgranando cada 15 días todos estos aspectos. Yo creo que tú nos vas a dar a conocer también determinados personajes importantes en el desarrollo de la humanidad y que quizás se mantienen en un segundo plano y que conviene conocerlos. Sí, además, Paco, decirte que esto, sabes, del pensamiento crítico no es nada nuevo, ya lo decía Sócrates con su mayéutica, o Platón con su dialéctica, o Aristóteles con su retórica, pero vamos a terminar, si quieres, con esta frase de Francis Bacon, sí, que él decía: el pensamiento crítico es tener el deseo de buscar, la paciencia para dudar, la afición de meditar, la lentitud para afirmar, la disposición para considerar, el cuidado para poner en orden y el odio por todo tipo de impostura. Pues yo creo que reflexionar sobre este pensamiento de Francis Bacon requiere mucho tiempo y le vamos a encontrar realmente mucho provecho. Javier Lima, gracias. Un placer. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Seguimos hablando de temas culturales en este programa Marbella Ahora, o Ahora Marbella, en Radio Televisión Marbella. Cuento ahora con el fotógrafo y poeta también, y muchas otras cosas, Miguel Rodríguez Miguelón. Bienvenido, Miguelón. Muy buenos días, Paco, a ti y a toda
la audiencia, y aquí estamos de nuevo, en un nuevo formato contigo y para lo que tú quieras. Bueno, pues de vez en cuando te vendrás por aquí, cada 15 días, por ejemplo, Sí, que te dé tiempo a recopilar, porque quiero que tú seas una especie de ojo público, que lo eres. sí, lo que estaba haciendo con Jesús Jaén, pero en un formato diferente, más tranquilo, más relajado y la verdad, para todo tipo de oyente de aquí sí, y de fuera. Que nos cuentes, por ejemplo, lo último que has visto en cine y que recomendarías. Pues bueno, está una actualidad que está en todas las redes sociales, es el Frankenstein de Benicio del Toro, que es el último que he visto, sobre todo porque no he salido de casa y está la verdad, la programación tanto de películas y de formatos están al orden del día, que no sabes qué poder ver y tiene que ser muy selectivo. Este fin de semana pues he elegido dos, Benicio del Toro con Frankenstein y el documental sobre David Delfín, también, que lo pusieron en Red Play y anoche en la 2. Bueno, esta película, esta última versión de Frankenstein, ¿qué aporta? Bueno, aporta para mí, pero no, para no hacer de spoiler, aporta una visión muy Kurosawa, ¿no? Que le da también, el monstruo también cuenta su historia, se puede decir el Yin y el Yang, ¿no? Y claro, y tenemos también a un Frankenstein muy hablador, muy humanizado, no el Víctor, no el creador, y sobre todo que hace un compendio de lo que fue toda la novela, ¿no? O sea, me encanta la película porque es como una historia contada, pero a dos voces. O sea, que en ese sentido, bueno, y luego la recreación, pues totalmente barroca, fotografía, seguramente optará Oscar y sobre todo el tratamiento que tiene visualmente es perfecta. ¿Se está proyectando aquí en Marbella? No, está en redes sociales, en Netflix, lo estrenaron el viernes y prácticamente el cine vamos poco a ver películas en formato grande. Nos gustaría ver Centauro, un clásico, alguna vez en cine nos tiramos ya por algo o algo, yo que sé, que sea más asequible. Claro, bueno, realmente hoy las plataformas son lo que dominan, ¿no? Claro, aparte la ventaja que tiene que lo puedes ver a la carta, como vi el documental de David Delfín, ¿no? Que pone los pelos de punta y es un referente ya en la moda mundial después de varios años de haber muerto, y sobre todo porque renombran a Marbella, viene con un contenido de gente que lo conoció aquí, tanto en Marbella como fuera de aquí, y cuenta toda su historia desde que empezó, desde aquella primera gran ola de gente de Marbella que se fue a Madrid a triunfar, Pepón, Mariola, David Delfín, ¿no? Y muchos más que no llegaron, pero David Delfín ha marcado un momento en la moda y sigue, ¿no? Con Bimba y Lola, o sea, tiene una cadena de... Claro, siempre asociado a Bimba Bosé. Exactamente. Que además, desgraciadamente, fallecieron prácticamente con una variación de meses. Sí, ¿no? sí. Vamos, es una historia de película. El documental se dobla a lo que tú te puedas recrear de ficción. Pues se puede decir que es una historia muy bonita la conexión que tuvieron tanto Bimba, David Delfín y la familia, y sobre todo las parejas que tuvieron. Prácticamente se demuestra que las personas son humanas y son muy sensibles cuando llega la hora artística y creativa, y sobre todo en el mundo de la moda, cómo cuesta moverse en grandes eventos y en grandes desfiles de moda. Libros, pues bueno, pues estamos leyendo... Un poemario, recomiéndame un poemario. Lo último, pues he estado también de destacar de la semana pasada, que fui a la presentación de una gran persona, una gran poeta y una gran gestora, que es Ana Paula Mena, que presentó a la Infinita en Estepona, en un bar en la calle Manilva, que lo tiene como centro el grupo poético de Estepona y al que estoy unido. Y bueno, y participo en el libro con una foto, y Agustín Herba escribe también un epílogo. Lo recomiendo porque la verdad es
Es un libro que se utiliza para curar heridas, que se utiliza para escribir sentimientos. O sea, se puede decir que es un libro que narra un poco el abrir alas, que es abrir un poco corazón, sentimiento, o sea, abrir todas las cosas que tenemos que a veces nos lastra, pues unas veces lleva, no abre las alas, no tiene armadura, o sea, tiene el libro pues unos rasgos que son bastante personales y son bastante interiores a la hora de abrirse un poco y hacer como un libro cura. O sea, escribir un libro para terapia, o sea, lo hace como un libro terapia y bueno, y vamos a leer un poemita, claro. Resonancia de quiebras, de Ana Paula. La venda no es lo que quiere ser, por eso mis ojos huyen de la realidad que me habita, desligándome de la esclavitud de tus palabras. Hilo mis lágrimas a mi cuerpo despojado de espíritu, avanzando hacia la luz de la mañana. Mi intuición es un mal sueño. ¿Qué maldita cordura no quiere entenderlo? O sea, simple, llano y muy entendible de cómo uno se desprende de cosas para sentirse liberado y cómo la palabra la utilizamos muchas veces como terapia, porque es lo que dijo ella en la presentación. Después de escribir un poema sale uno muy cansado si uno mete mucho sentimiento, mucha pasión en un poema, y en eso estamos de acuerdo. Muchas veces el agotamiento que tenemos de escribir, los que somos creativos, es que no paramos, ¿no? Yeah. Y lleva 3 años dirigiendo el Club Poético de Estepona, y la verdad que reunir a 150 poetas de toda la provincia y de Andalucía y 3 conexiones es muy importante. Hay, Miguel, mucho interés por la poesía. Hace mucho también Miguel Tapia presentó su nuevo libro, sí, que va funcionando muy bien. Sí, no, además ese día coincidió también con el de Antonio, un amigo también que presentó el libro en Happy Man. Antonio Núñez, también lo tuviste aquí. Ha estado aquí hoy. Y está sorprendido de la reacción, de la manera de cómo el libro, como ha tenido vida propia, como siempre digo, ¿no? Llegó a reunir 150 personas en el Happy Man, en la presentación de su libro. Se vendieron 100 ejemplares, que se dice pronto, un día, o sea, un par de horas, y bueno, traducción al rumano, le han ofrecido presentaciones también Coín, o sea que más o menos... ¿Cuál se ha traducido al rumano? El del relato que el que se presentó en el Happy Man. ¿Cómo es el título, hombre? El de Antonio Núñez. Sí. Sí, jugando a la rayuela con vocación. No. Pues bien, no me lo había dicho, he estado aquí. Sí, no, eso fue posterior y eso fue después. Ajá. Vamos, yo le hago de un poco de redes sociales, de amigos, de jefe de prensa, de fotógrafo, y la verdad que Antonio lo conozco desde hace años y lleva una trayectoria impecable. ¿Has seguido Marbella Todo Danza? No he ido a alguna cosilla de calle, he tenido invitaciones, pero es que ya la noche me cansa, ya los sitios cerrados estoy ya un poquito, pero bueno, sé que ha tenido mucho éxito, que se han suspendido alguna cosa, se han programado y bueno, y en fin, ¿qué te voy a decir? Que es una cosa que ya está desarrollado, lleva ya bastantes años y tiene ya su público y está llenando. También Mar Científica. Científica cuenta con... Interesa mucho a la gente. Sí. Lo mismo habría que buscar para algunas de las conferencias en lugares más amplios. No, lo que había que poner un cartel. A ver si un día me hacen caso. Me cuesta decirlo porque quiero decirlo suavemente, que todo el mundo comprenda que un cartel puesto en una puerta da mucha información a la gente que pasa. Lo he dicho muy bien. O sea que reitero a nuestra concejala que alguna vez en los centros culturales que te prevén cosas, pues haya un cartel. Y sobre todo lo que me pilló fue el libro del archipiélago que se presentó en el hospital, y bueno, fue en la biblioteca de escritores. Los nombres se me olvidan, pero bueno, casi 100 personas se quedaron fuera. Bueno. Hice el reportaje, la verdad no tuve ganas de quedarme, pero es un libro que está de revista actualidad y vino a hablar de su biblioteca. En fin, lo buscaremos luego en internet. Se me ha ido el nombre del autor. Bueno, también hemos tenido acontecimientos musicales, aparte de la Asociación Amigos de la Música, que estuvo aquí Yolanda, que ha estrenado temporada también. Sí,
este miércoles están cambiados de sitio y están en el Fuerte. Este miércoles hay también concierto en el Fuerte, no, perdón, en el Oval. Sí, porque su hábitat habitual, que venía Don Pepe, el Hotel Don Pepe, se encuentra en Reforma, va a estar 1 año y pico de Reforma. Pero me refería a la Marve Pop. Pues nada, pues como siempre una gran iniciativa que empezó hace ya más de 40 años, del que me siento orgulloso de los que empezaron haciéndola, y está sentada ya perfectamente en Marbella como acto musical, y en fin, le deseamos que tenga una larga trayectoria. La verdad que no eran grupos conocidos, lo único que había era un grupito de Marbella que tiene nombre de barrio. Sí, los nombres se me van cachindíes. Para eso existen las agendas, las libretillas. En fin, y nada, a ver qué contamos, que sigue la cosa cultural esta semana, y ya te digo, y también están las cosas benéficas como la asociación de Cáncer, que hace la caminata solidaria también. O sea, bueno, sobre el tema de Marve Pop, tú publicaste un libro, ¿1 o 2? Dos libros, que son libros, yo diría hoy día, referentes. Sí. Muchas fotografías. Son documentos. Es un poco la historia de ese acontecimiento musical, sí, ¿no? Sí, bueno, sí, es ya una historia que la verdad que tiene su génesis, pues las fotos que guardé. Estoy ahora trabajando también en fotos con inteligencia artificial, ¿no? Y como proyecto que está en una fase de maquetación muy cruda, todavía muy embrionaria, es sobre los conciertos en el estadio, que tengo casi todas las fotos de la gente que actuó: Tina Turner, Prince, Michael Jackson, el último en la fila, Mecano. O sea, y que además, claro, adquiere más importancia, lo mismo que el documental de Ana Luna sobre Michael Jackson. Exactamente, que lo vi también, un documento muy valioso. Claro, lo digo porque... Muy trabajado, muy currado. Es decir, que Ana, la verdad, buscó donde no había cosas que eran difíciles de encontrar, y que gracias al documental de Ana están apareciendo fotos de Michael Jackson, de gente que hizo fotos en directo. Yo las tengo desde fuera del estadio, que me pilló. Claro, es que es algo, yo diría, estos testimonios adquieren hoy día mayor importancia porque el estadio ya no existe. Exactamente. Ana tuvo el buen detalle de grabar las últimas imágenes ya del estadio todavía entero, antes de que empezaran ya a demolerlo, y va a quedar un testimonio de lo que fue un poco el estadio y sus actuaciones culturales, porque la verdad hay que recordar que allí se celebró, aparte de partidos de fútbol, pues todo tipo de conciertos, de ceremonias, de homenajes. Vamos, un homenaje a Moñi, o sea, también se hicieron muchas cosas, partidos amistosos, benéficos, y nada, ya digo que intentaré sacar este libro sobre los conciertos del estadio. Me falta la foto del concierto de New Order, que fue uno de los primeros, junto con la de Miguel Río, y a ver si alguien, buena persona, que la verdad que he tenido bastante suerte en que la inteligencia artificial me está recuperando fotos imposibles. ¿Tienes fotos de la actuación de José Carreras? No. José Carreras estuvo, creo que fue en el 85 o 86. Fueron cuando buscaron la sonorización de la cantera de Nahueles, mucho antes del Starlight. Se intentó hacer cosas allí en plan local. Me acuerdo que hubo un concierto de chavales también de la época de la Marve Pop, una Marve Pop, pero se reunieron un grupo, y bueno, estuvo también Montserrat Caballé. O sea, había tanta diversidad de músicos que han pasado por Marbella que es imposible recitar completamente todo lo que ha pasado. Bueno, ¿qué otros libros traes por ahí? Bueno, pues nada, de un amigo que ha editado un librito, un Indenexus, edición venal para unos amigos, y me ha encantado, sobre todo porque el libro se llama Amor, Paisaje, Eternidad, y es Pedro Alonso, su autor, ¿no? Un amigo, amigos de Juan Macías, que escriben bastante bien, y me quedo
con la parte de paisaje, la parte está dividido en 3 partes, el libro Amor, Paisaje y Eternidad, y me quedo con la de paisaje. Vamos a leer el último poema de este tema, Paisaje final. Y si un día, cuando el alma ya no tenga nombre, cruzo el umbral de un paisaje sin colores, quiero llevar conmigo los sonidos del viento, la forma del fuego, el temblor de los sauces, no el oro del mundo, sino la música de una rama que cae. Qué bonito. Y yo, de verdad, le da un toque de Soto de Roja, de encontrar paraísos interiores en sitios que parecen que no hay. Es lo que digo yo, en los jardines cerrados hay paraísos abiertos. Lo único que pasa es que tienes que verlo. O sea, son paisajes que van dentro de ti mismo, y me ha encantado porque la verdad le ha dado un enfoque está acostumbrado a los paisajes, atardeceres, amaneceres, paisajes idílicos, pero no, te buscas paisajes de que tú ves todos los días, pero que no suele apreciarlo, ¿no? Que Marbella tiene esa gracia de encontrar todavía esos paraísos, los barrios, la parte vieja del barrio, la parte más o menos más escondida, la parte que la gente no vea, y todavía rincones en Marbella por descubrir, incluso en el mismo centro de Marbella, que no son tan turísticos como la gente cree. Miguel, gracias. Nada. Por haber venido dentro de 15 días por aquí otra vez. Me ha gustado este formato, he cambiado con el que llevaba de Jesús Jaén, pero llevamos un ritmo, me gusta este ritmo más pausado, que es mejor para el estrés. Que yo soy muy pausado. Sí, es que me viene bien. Hay que echar freno y acelerador, echarle aceite, embrague, tenemos que tener el motor acondicionado, el motor cultural, poético y diversitario. Pues nada. Pero como siempre hago una frase estilo como hacía con Jesús: señores, al bocadillo que te pillo. Pues nada, el bocadillo. Gracias. Y ahora seguimos hablando pues de otro aspecto relacionado con la cultura. En Lima Contemporánea, de la programación y de coordinar todo, se encarga Paco Sanguino, que es un artista plástico de referencia. Quien no haya visto la obra de Paco Sanguino, que no deje de hacerlo a la mayor brevedad posible, porque realmente de envergadura es uno de esos artistas importantes que tenemos aquí en Marbella y que proyecta desde esta ciudad su obra. Paco Sanguino, buenos días. Buenos días, Paco. ¿Dónde estás ahora, en tu taller? Sí, estoy en el taller. Tengo ahora abajo. Bueno, hay eco aquí. Hay eco. No sé si... Vamos a ver si te lo soluciono un poquito. Porque antes hemos tenido también otra llamada y había ese problema del eco. Vamos a ver si lo podemos solucionar. ¿Me oyes ahora, Paco? Sí, yo te oigo perfectamente. Lo único que es el eco que yo me escucho cada vez que hablo. Bueno, vamos a intentar hacerlo. En ese espacio que tú coordinas, que es Lima Contemporánea, hay ahora mismo un pintor importante como es Joaquín Peña Toro. Sí, Joaquín Peña Toro es un artista granadino de referencia, además, también con una serie de obras fantásticas donde podemos ver obra gráfica, serigrafía, pintura acrílica sobre tabla. Y bueno, pues Joaquín Peña Toro es, digamos, ahora mismo uno de los pintores andaluces y granadinos, además, pues con una trayectoria y un discurso bastante importante y bastantes críticas de reputados críticos de arte muy interesantes, ¿no? Sí, por tanto ese discurso plástico como su discurso, digamos, intelectual, ¿no? Entiendo que mantener una programación coherente y de primera línea como tú haces en este Lima Contemporánea
es difícil, ¿no? Habrá detrás muchas horas de trabajo. Pues sí, la verdad es que es complicado porque en fin, la parte, digamos, la premisa nuestra es siempre mantener una línea de calidad y bueno, pues no bajar el listón, ¿no? En el sentido en el sentido de guardar la, ¿cómo te diría yo? Pues un poco la lógica, ¿no? La lógica de fin, tanto el nombre de Lima Contemporánea como el concepto de arte contemporáneo, ¿no? Y entonces, bueno, pues de hecho en Marbella casi hemos agotado los recursos, pero nos vamos abriendo al resto de Andalucía y bueno, pues Cádiz, Sevilla, Granada, Málaga, en fin. Y la verdad es que no es porque aquí no haya artistas, que hay bastante, además, de hecho la programación cubre bastante lo que es la necesidad de poner en valor los artistas contemporáneos de Marbella, sino que es por crear una línea más abierta y menos provinciana, ¿no? En el sentido de dar a conocer a la gente pues el arte que se hace fuera de Marbella, que de igual intensidad y calidad pues lo hay en el resto de Andalucía, ¿no? Bueno, con la perspectiva que da un poco ya el paso del tiempo, ya han pasado de 4 años prácticamente desde el punto álgido de la pandemia, y yo creo que ya podemos analizar si se puede decir que hay un antes y un después de la pandemia. Bueno, sí, en lo que respecta al mundo donde yo me muevo, pues lo hay, ¿no? Lo hay en muchos sentidos, lo hay en los discursos, lo hay en el mercado, en fin, también en la postura, digamos, de cómo el artista ve su carrera, el antes y después, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues yo noto que hay un antes y después, ¿no? Realmente. Lo que es la parte de la concienciación, ¿no? Y la necesidad de que exista el arte como herramienta para decirlo todo, ¿no? Y en este caso, pues sí se han hecho muchos proyectos por ahí que tienen mucho que ver con el antes y después. Bueno, lo último que yo he tenido más contacto contigo de tu obra fue el libro editado por la Fundación Banús, y hiciste las ilustraciones de los cuantos premiados a lo largo de unos cuantos años, y quedó un libro realmente, una obra de arte, algo magnífico, que si alguien está interesado en ese libro lo puede pedir a la Fundación Banús. Todavía hay ejemplares, es gratuito, pero bueno, es una pequeña joya, que además lo hiciste en un tiempo récord, Paco. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que como fue una lectura bastante interesante y todo lo que leí que cayó en mis manos para el efecto, ¿no? Para el trabajo, fue de tanta calidad que lo pude leer en muy poco tiempo y empezaron a salir ideas pues casi solas, ¿no? Y la verdad que fue muy agradable hacer ese proyecto, porque lo más importante en este mundo globalmente, que puede ser la literatura, o sea, leer para culturizarnos y ampliar la mente, pues me parece ideal que también, bueno, pues piensen en la ilustración, en la imagen, como algo importante, ¿no? Y en ese sentido yo me sentí muy satisfecho. Bueno, respecto a la exposición que actualmente hay en Lima Contemporánea, ¿cuál es el horario y qué se va a encontrar el espectador allí? Bueno, pues el horario de la exposición prácticamente desde las 11 de la mañana hasta las 2 prácticamente, y desde las
5, o sea, a las 4:30 a las 5 hasta las 8, 8:30, pues se puede ver. El proyecto de Joaquín Peñatoro es una narrativa que consta de una especie de, bueno, es una historia que habla sobre la evolución de la arquitectura transformada por el individuo. Observaremos en las pinturas y en las serigrafías pues cómo la imagen nos va narrando pues esas edificaciones que se empezaron a hacer en la Costa del Sol desde, en fin, casi todo el litoral malagueño desde los años 70, y cómo transformó el paisaje de la playa y el paisaje del pueblo a medida que iba, digamos, avanzando el interés de fuera, pues en visitar nuestras ciudades y nuestras playas. Y concretamente hay una anécdota muy interesante, porque una parte del proyecto se titula Sweet Sinatra, y nos narra la historia de cuando Sinatra vino a rodar una película aquí a la Costa del Sol. Se hospedó en el Hotel Paz Espada, en Torremolinos, y sucedieron una serie de altercados donde él se vio implicado, ¿no?, por una especie de trampa que le tendieron. Un fotógrafo le tendió una trampa en un pub de Torremolinos, y al final, bueno, hubo una pelea. La Guardia Civil lo llevó a los calabozos de Málaga, y entonces, pues ahí, desde entonces ya Sinatra dijo que no volvía más a la Costa del Sol, ¿no? Pero es una anécdota graciosa, porque después sabemos que Sinatra sí que siguió viniendo a la Costa del Sol y persiguiendo además a la que era en aquella época su novia o su pareja sentimental, ¿no? Y la verdad es que es una historia bastante interesante, claro, y que todo el mundo no lo va a entender si no conocen la historia de la Costa del Sol, ¿no? En ese sentido, ¿no? La historia turística, la historia de anécdotas con artistas del cine, como tú bien sabes, de Hollywood, que la visitaban, y algunos pues vivían aquí, ¿no? Entonces, ¿cómo te diría yo? Ese mensaje tan cálido y tan entrañable, pues es el que nos atrae realmente, ¿no?, a visitar, a ver la obra. Paco, se ha puesto de manifiesto la eficacia de espacios expositivos en hoteles al margen de las galerías tradicionales, ¿no? Yo diría que es una alternativa a la galería convencional y complementaria en cierto modo, ¿no? Sí, de hecho es una actividad que se viene haciendo en el resto de Europa desde hace tiempo, y bueno, que nosotros vamos poco a poco pues trayéndola aquí, porque ya en las grandes ciudades ya existe el hotel que se dedica a hacer exposiciones, y no solamente exposiciones temporales que de artistas pues locales que trabajan en el arte, sino también un poco pues educar un poco a la ciudad, ¿no? A la ciudad en ese ámbito, ¿no? Para que la cultura en el arte sea rica. Entonces, el hotel tiene esa ¿cómo diríamos? El hotel es un lugar donde duerme mucha gente, y también es un lugar de paso de personas que vienen de todo el mundo, y donde no solamente pues debe ser un sitio, digamos, de hospedaje, ¿no? Es un sitio donde ese cosmopolitismo por el que siempre luchamos debe de existir, ¿no? O sea, los lenguajes
que no son idiomas habituales, como puede ser la pintura o la escultura, pues están ahí y se universaliza todo lo que es las bellas artes, ¿no? Y creo que es muy importante que los hoteles aquí, por ejemplo, en Marbella, que ya con Lima contemporánea ya existen otro más, pues siga cundiendo el ejemplo para que la ciudad, aparte del visitante o del cliente del hotel, la ciudad también se vaya culturizando un poco y abriendo la visión, ¿no? La visión de lo que se hace, en el mundo, ¿no? En el mundo del arte. Bueno, estaba pensando también que otra cosa que tú hiciste no hace mucho es la ilustración del libro de Rodolfo. Sí, sí, esa ilustración de Virando a Babor, de Rodolfo Gil Romero, es un relato que sucedió, realmente es una historia corta que narra un acontecimiento de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Aquí en España, ¿no? Que sucedió aquí en las costas de Calpe, en Valencia. Y para mí también fue un gusto hacerlo porque todo lo que sea, pues, ampliar el conocimiento de cosas que uno desconoce, ¿no? Y poder ofrecérselas al resto del mundo, pues yo creo que es casi una obligación, ¿no? Del artista, tanto del escritor como del artista plástico. Y fue una experiencia también muy hermosa, una experiencia bastante interesante. Paco, ¿qué estás produciendo actualmente? Pues actualmente preparo varios proyectos. Tú bien sabes, trabajo para despachos de arquitectos y decoradores que me encargan obras, y tengo ahora mismo 4 o 5 proyectos abiertos. Y aparte tengo un proyecto para Cádiz, concretamente para la Diputación de Cádiz, un proyecto que trata de mi obra, digamos, de mi obra particular, ¿no? De mi discurso habitual dentro de lo que es las artes plásticas, ¿no? Y bueno, eso ya será para el año que viene. Y bueno, tengo ahí un poco en cartera varias exposiciones colectivas en las que me invitan todos los años a participar, y bueno, pues ahí ando en esa historia, ¿no? Cada día. Estás también con algún empeño didáctico, ¿no? De enseñanza. Sí, tengo talleres. Aquí en mi taller tengo un taller de pintura para iniciados y para profesionales. Y entonces, bueno, pues ahí imparto lo que son técnicas mías, por supuesto. E intento un poco que mi manera de pintar pues no se quede conmigo solamente, sino que en un futuro pues hayan artistas que puedan no solamente llevar mi técnica adelante, sino que inclusive hasta desarrollarla y superarla, ¿no? Que esa es mi intención. Además, tu obra es tan personal que yo creo que alguien que ve un cuadro tuyo inmediatamente dice, esto es un sanguino. Porque, sí, la verdad es que el colorido, las figuras. Y muchos alumnos míos, cuando van a exposiciones o a premios, pues les suelen decir, oye, tú estás trabajando con Paco Sanguino, ¿no? Y porque, claro, si tú enseñas a pintar, digamos, de la manera oficial, ¿no? De la manera academicista, pues lo único que hace es enseñar a copiar cosas, ¿no? A copiar. Pues copias un árbol, copias un barco, copias una botella, copias un paisaje. Pero lo importante no es copiar el paisaje, sino interpretarlo hasta el punto, hasta donde tú puedas llegar, para que esa obra se identifique y tenga una identidad propia, ¿eh? Y todas tus pinceladas recuerden a tu persona y a tu trabajo. Y después de la exposición de Joaquín Peña Toro, ¿qué? ¿Perdón? Que después de la exposición de Joaquín Peña Toro, sí. ¿Qué hay previsto? Pues ahora estamos trabajando con una pintora sevillana maravillosa, que es Mar Muñiz. Es una artista joven con una trayectoria impresionante,
y además también con una proyección importante porque hace un tipo de pintura de discurso social y también bueno, pues con esas toques, pinceladas pop que hacen que la obra, pues dentro de lo que es una narrativa a lo mejor seria, pues le den esas pinceladas suaves, por decirlo de alguna manera, que amortigüen el discurso serio, ¿no? Y aparte, bueno, por su técnica y todo, pues me parece una artista muy importante y un artista que debe de venir al proyecto porque bueno, se trata de eso, de que el proyecto se enriquezca y que cada artista aporte una novedad, una mira, una forma de mirar el mundo y que sea un artista con un bagaje serio y que ya tenga una trayectoria pues que le hace fiable, ¿no? Que es de lo que se trata, que una obra de arte realmente lo sea, no tampoco porque lo digan críticos de arte o comisarios, sino porque lo sea realmente, ¿no? Entonces, pues yo la quiero poner en valor porque me parece que es una obra muy importante que tiene que estar aquí en Marbella. Pues nada, Paco, gracias por habernos atendido una vez más. Siempre es un gusto hablar contigo de arte y de todo lo relacionado con este mundo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Ya hablaremos en otro momento. A ti, Paco. Muchas gracias a ti por tu labor y la difusión de la cultura que haces tan maravillosamente. Un abrazo, Paco. Un abrazo muy grande. Bueno, pues hemos llegado prácticamente al final. Ya estamos despidiendo esta edición del lunes, día 10 de noviembre, de Ahora Marbella.